Buenas tardes, ¿está Carla? Empezamos con Sí, doctor, buenas tardes. digoxina. Vamos, hija, adelante. Ya. ¿Empiezo, doctor? Sí, adelante. Ya, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carla Rojas Civieta y voy a exponer lo que es digoxina. Bien, en la definición podemos decir que la digoxina es un glucósido cardiotónico que actúa mediante la inhibición del ATPasa, sodio y potasio. Se usa como agente antirrítmico empleado en la insuficiencia cardíaca y también es utilizado en otros trastornos cardíacos como la fibrilación auricular. La función principal de la digoxidina es a nivel del corazón, en el nodo sinusal que baja la frecuencia cardíaca y también disminuye la condición en el nódulo auriculoventricular y en el sinusal. La mejor utilidad de la digoxina es la fibrilación auricular por la razón de que mejora la contracción ventricular. En el mecanismo de acción, este es lo que hace, inhibe a la bomba de sodio-potasio, lo que genera una disminución del gradiente electroquímico del sodio, lo cual bloquea la acción de la proteína antiportadora sodio-calcio e induce al incremento en la concentración celular del calcio al bloquear uno de los mecanismos, de los cuales se saca el calcio del miocito, lo que provoca una mayor actividad de las fibras contráctiles de la actina y miocina. También se produce una extensión potencial de acción cardíaca. Este conduce a la disminución de la frecuencia. También se da el aumento del calcio intracelular que se almacena en el retículo sarcoplásmico y se libera cada potencial de acción. ¿Dónde se metaboliza la digoxina? Este se metaboliza en el hígado, produciendo metabolitos inactivos en un 10%. Los pacientes aproximadamente lo metabolizan en el tracto digestivo por la flora bacteriana. Entre el 30 y 35%, la dosis oral se elimina en la orina como tamaño nativo. Siguiente, por favor. Ya, las contraindicaciones y precauciones. La digoxina está contraindicada en los pacientes con síndrome. ¿Está bien ese, doctor? Con síndrome sinusal debido a que podría exacerbar la bradicardia o producir un bloqueo del nódulo sinusal. Es contraindicada en casos de hipersensibilidad del seno carotidio, ya que este fármaco aumenta el tono vagal. En los pacientes con síndrome de Wolff, Parkinson, White, también puede provocar arritmias ventriculares fatales, especialmente si el síndrome está asociado a la fibrilación auricular. Siguiente, por favor. Los efectos adversos pueden ser lo que es el malestar estomacal, también presenta vómitos, diarrea, pérdida de apetito, inflamación de las manos o de los pies, aumento de peso inusual y dificultad para respirar. Eso sería todo, doctor. Bien. Pasamos a insuficiencia suprarrenal. ¿Está Carla? Sí, doctor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Adelante, Carla.
Se da en las glándulas suprarrenales. Estas producen hormonas esenciales para el funcionamiento del cuerpo. En un déficit de esta, un trastorno específico de la corteza suprarrenal. Generalmente esta se produce por la destrucción o disfunción de la glándula suprarrenal, cuando no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas, como hacer el cortisol, esteroides androgénicos o aldosterona. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. En la clasificación, he visto hasta la primaria, secundaria y terciaria, pero en libros de fisiopatología solamente se muestra hasta la secundaria, en la cual la insuficiencia suprarrenal primaria es por la incapacidad de las glándulas suprarrenales de responder a la estimulación de ACTH. La ACTH es una adrenocorticotropa que estimula las glándulas suprarrenales. Estas a través de la glándula hipoficiaria deficiente o bloqueada o por la destrucción de las glándulas adrenales en un 99%, en un 90% de los casos. En una insuficiencia suprarrenal secundaria se da por la secreción hipotalámica del eje corticotropo causada por el déficit de o la alteración de la ACTH o CRH en la región hipotalámica. Esto se da por la supresión del eje hipotalámico hipofisoadrenal. Siguiente diapositiva, doctor. ¿Cuál es la etiología? Se pueden ver, por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal primaria, que el 70% es en causas autoinmunes, en el que el sistema autoinmune destruye las glándulas suprarrenales por anticuerpos antisuprarrenales. En otros casos también se da por la tuberculosis, por diseminación hematógena de dicha infección tuberculosa sistémica a la corteza de la glándula suprarrenal. Otra causa sería la hemorragia suprarrenal e infarto, como hacer por la coagulación trombótica, choques traumáticos, quemaduras graves o cirugías abdominales. Como en la tuberculosis, también se da de manera por infecciones, por diferentes bacterias como el Mycobacterium, el tuberculosis. Conecta micrófono. Micrófono. Ay, doctor. Ya, está bien. Perdón. Adelante. Ay, entonces continúo de nuevo. Ya. En la etiología, la insuficiencia suprarrenal primaria se da en el sistema autoinmune un 70%, por la destrucción autoinmune de las glándulas suprarrenales por anticuerpos antisuprarrenales. También se da por infecciones como hacer la tuberculosis, por diseminación hematógena, por la infección de la tuberculosis sistémica a la corteza. Infecciones como el Mycobacterium, el criptococo, neumocitosis y el VIH visto en últimas fases. También por la hemorragia suprarrenal e infarto, por trastornos de coagulación como el trombosis, choques traumáticos, quemaduras graves o cirugías abdominales. La metástasis suprarrenal por carcinoma pulmonar o cáncer de mama, melanomas, linfomas, entre otros. Trastornos genéticos por hiperplasia congénita, hipoplasia suprarrenal congénito y sin citomegalia o enfermedades degenerativas metabólicas. Siguiente, por favor, doctor. Una segunda etiología en la insuficiencia suprarrenal sería la retirada de forma brusca del tratamiento con glucocorticoides o la producción inadecuada de ACTH por la glándula hipoficiaria o adenomas productores de ACTH. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Explicando un poco de la fisiopatología, vemos que la pérdida progresiva del tejido suprarrenal
ya sea por distintos procesos destructivos, da un aumento progresivo de ACTH. Previene la disminución de la secreción de cortisol. Los distintos procesos destructivos va a proseguir con la pérdida del tejido córtico suprarrenal, lo que va a provocar una caída de los valores del cortisol y la destrucción suficiente para conducir a una deficiente secreción de mineralocorticoides y glucocorticoides. La pérdida de este tejido en la zona glomerular va a causar un aumento en la renina y en la angiotensina 2, y esto va a provocar una secreción normal de aldosterona, anormal. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Dentro de las manifestaciones clínicas, en la insuficiencia suprarrenal primera, la primordial y la que más se puede observar es la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas, como vemos en la imagen. En las encías, unas manchas color café y una pigmentación en la piel. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. En la insuficiencia suprarrenal secundaria se ve amenorrea, escasez del vello axilar y púbico, una pubertad tardía, dolor de cabezas y síntomas visuales. En general, se podría decir que existe diferentes manifestaciones clínicas como el cansancio, debilidad, depresión mental, anorexia, pérdida de peso, mareos, hipotensión ortostática, náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, hiponatremia, hipoglucemia o anemia normocítica. Estas son características en la enfermedad de Addison. Ya, en el diagnóstico vemos que principalmente se hace un laboratorio. En la insuficiencia suprarrenal primaria se hace la prueba de estimulación con ACTH. ¿Cómo se hace esta prueba? A las 8 de la mañana se mide inicialmente el cortisol en plasma en el paciente. Posteriormente, teniendo ya los niveles de cortisol, se administra 200 miligramos de ACTH sintético. Y posteriormente, a los 30 a 60 minutos después, se vuelve a medir los niveles de cortisol en plasma. ¿Cuáles son los resultados para saber? En pacientes normales se va a observar un aumento de niveles de cortisol en plasma, y en pacientes con enfermedades de Addison no existe tal aumento en el nivel de cortisol en plasma. En la insuficiencia suprarrenal secundaria se hace la prueba de tolerancia a la insulina. También se puede elaborar un TAC. Siguiente, por favor, doctor. Sintetizando un poco lo que hemos expuesto, decimos que ante la sospecha de una insuficiencia suprarrenal, se hace la prueba con la estimulación de ACTH rápido. En los resultados, si te sale el cortisol plasmático bajo, se dice que tienes insuficiencia suprarrenal. Y si el cortisol está en niveles normales, la insuficiencia suprarrenal primaria queda excluida. Y se podría observar por atrofia suprarrenal excluida, no excluida, de una ACTH disminuida de inicio reciente. Tal prueba de tolerancia a la insulina se puede realizar en insuficiencia suprarrenal secundaria, en el que se dice que el cortisol plasmático bajo se debe a una insuficiencia suprarrenal secundaria, y en cortisol plasmático normal se excluye la insuficiencia suprarrenal. Bueno, dijimos que en la prueba de estimulación con ACTH rápido en un cortisol plasmático bajo hay insuficiencia suprarrenal por la aparición de ACTH plasmático bajo, ¿no? En el ACTH plasmático alto se queda como insuficiencia suprarrenal primario, y en ACTH plasmático normal o bajo como insuficiencia suprarrenal secundario. Siguiente, doctor, por favor.
Adelante. Ya. En los tratamientos observamos el fludrocortisona de 0.1 a 0.2 mg día. Este se da cuando está presente la hipotensión u ortostatismo. Después tenemos lo que es el hidrocortisón, 100 miligramos cada 8 horas. Este tiene una actividad glucocorticoidea y mineralocorticoidea. Después la prednisona o dexametasona es de acción prolongada y útil cuando persiste la hiperpigmentación. Cabe recalcar que estos medicamentos se dan en función a las carencias hormonales o afecciones clínicas. Siguiente, doctor. Gracias. Ya. Sí, se agradece. Y terminamos con otra exposición. ¿Dónde está? Debe estar abajo. Hipertiroidismo. ¿Dónde está el autor? Pablo Tomasoli, adelante. ¿Está Pablo Tomasoli? Sí, vale. Adelante. Estoy aquí. Bueno, el hipertiroidismo es nada más es que la tiroide hiperreactiva se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. El hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos o irregulares. Próximo, doctor. Las hormonas tiroideas controlan los procesos metabólicos del organismo, determinando de qué manera usa cada célula la energía del cuerpo. Su déficit o una excesiva producción da lugar a trastornos que causan alteraciones en el estado de ánimo, del peso o ritmo cardíaco. Aunque el hipertiroidismo puede ser serio si se lo ignora, la mayoría de las personas, una vez bien diagnosticadas, pueden tener un tratamiento adecuado. La prevalencia del hipertiroidismo en la población general varía entre 0.3 y 1%, y es más frecuente en la mujer con el aumento de la edad. Próximo. Causas. El aumento excesivo de las hormonas tiroideas en sangre se denomina tirotoxicosis, y las principales causas que pueden elevar los niveles de producción de esta hormona son enfermedades de Graves Basedow, que es una patología autoinmune, la tiroiditis, que es inflamación de la glándula tiroides, aumento de los niveles de yodo, que es esencial para la producción de las hormonas, y tumores benignos de la hipófisis, que pueden causar una desregulación de la producción de hormonas. Próximo. Los síntomas más comunes son cambios físicos y psíquicos producidos por la tirotoxicosis y varían de acuerdo a lo desencadenante de la patología. Algunos son los latidos cardíacos irregulares y palpitaciones, temblor de las manos, ojos saltados, inflamación de las piernas, pérdida de peso, fatiga, dificultad para concentrarse, aumento del tamaño de la tiroides en el óseo o la aparición de los nódulos tiroideos, intolerancia al calor, aumento de la sudoración, nerviosismo, irritabilidad, fragilidad y otros. Próximo.
La tiroides, sus patologías se dividen en algunas clasificaciones como la subaguda, el bocio nodular tóxico, tóxico difuso y postparto. La subaguda se produce cuando se inflama la tiroides debido a una infección viral. El bocio nodular tóxico, la glándula contiene algunas áreas de tamaño aumentado que forman que producen el incremento de la actividad metabólica. El tóxico difuso es correspondiente a la enfermedad de Graves, que es autoinmune. Y la tiroiditis postparto, en algunas ocasiones, después del parto, los niveles de la hormona tiroidea se incrementan temporalmente. Próximo. El diagnóstico se da por un análisis de sangre que servirá para medir los niveles de las hormonas que intervienen en los procesos metabólicos del organismo, así como los niveles de glucosa y yodo. Las hormonas que son medidas son la tiroxina T4, triyodotiriroxina T3 y la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Próximo. El tratamiento para el hipertiroidismo varía en función de la causa y gravedad de los síntomas, pero puede ser con los antitiroides o medicamentos radioactivos para retrasar la producción de la hormona tiroidea. Y en algunas ocasiones el tratamiento del hipertiroidismo implica una cirugía para extirpar toda la glándula. Eso es todo, gracias. Está bien, muy bien. Pasamos a hipertiroidismo. Adelante, ¿dónde está? Gianpablo Tomasoli, ¿está? Hoy ya fue, ¿no? Sí, doctor. Ya terminamos. Cierto. Ya. Vamos a la parte teórica de quemaduras, lo que está en el contenido mínimo, que es parte del examen tercer parcial. Eso vamos a recordar un poco rápidamente, el tiempo se nos va. Frecuencia y nivel de prevención de las quemaduras. Las quemaduras son lesiones, ¿no?, causadas por llamas, líquidos calientes, altas temperaturas, y también hay con temperaturas bajas, ¿no? Hay quemadura por frío también. Además existen quemaduras también por sustancias químicas y quemaduras eléctricas. Se clasifican primero, segundo, tercer grado. En primer grado se limitan a la capa superficial y se puede llamar eritema o epidérmica, simplemente una inflamación rojiza, ¿no? O también es causada por larga exposición al sol. Los que van a las playas se hacen quemar con el sol, no usan protectores, entonces van a tener un primer grado de quemadura, ¿no? Entonces, ¿qué signos hay? Enrojecimiento de la piel, piel seca, descamación, destrucción de las capas superficiales o solo enrojecimiento. Hay dolor intenso tipo ardor, inflamación moderada, gran sensibilidad en el lugar de la lesión, tarda unos días, a lo mucho un mes, y recupera su estado normal. Luego tenemos el segundo grado. En el segundo grado vamos a ver que hay superficiales y profundas. En las superficiales implica la primera capa y parte de la segunda, o sea, epidermis y dermis. No se presenta daño en las capas profundas, ni en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. Hay dolor, presencia de flictenas o ampollas. Acá hay ampollas.
En la profunda implica daños en la capa media, en la glándula de sudor o glándulas productoras de grasa, y puede haber pérdida de piel también. Acá es característico de que haya ampollas. Hay ampollas en esta quemadura. En la primera no hay, en esta segunda sí tiene que haber. Y tercer grado, dice que la lesión penetra por todo el espesor de la piel, ¿no? Epidermis, dermis, hipodermis, y destruye terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, linfáticos, etc. ¿No? Ese tipo de quemadura no duele al contacto porque las terminaciones nerviosas fueron destruidas. Las causas: fuego intenso, exposición prolongada a líquidos y objetos calientes, contacto con electricidad, explosiones, como ejemplos. Luego tenemos la regla de los 9. ¿Cómo medir la extensión de la quemadura? Hay regla de los 9 para adultos y para niños, que fue ideada por Pulaski y Tennyson en 1947 y publicada por Wallace en 1951. ¿No? Acá entonces 16 años o más ya es adulto, 15 o menos es niño, ¿no? Entonces vamos a ver acá la clasificación, cómo se debe calcular. La cabeza corresponde a un 9% en la superficie corporal total. O sea, anterior, posterior, 9%. Extremidad superior igualmente 9%. En el tronco, ¿no? En el tronco, la parte de adelante, o sea, pectoral, digamos, ¿no? 18%. El dorso, la parte posterior o la espalda, 18%. Cada extremidad inferior, ambos lados, lógicamente, 18%. Y los genitales externos, 1%. Si sumamos todo, sale 100%. En niños y bebés, la cabeza 18%, cada extremidad superior 9%, cada extremidad inferior 14%, el tronco dorsal 18% y tronco frontal 18%, ¿no? Es el cálculo que se hace en niños. Luego tenemos quemaduras químicas. No, acá tenemos por tóxicos, irritantes, corrosivos, inflamables, cancerígenos o explosivos. Produce lesiones de grados variables, desde simples inflamaciones hasta lesiones tan graves que pueden llegar a producir la muerte en la persona. No, los mecanismos más frecuentes por agentes químicos: derrame o ruptura de un contenedor generalmente inadecuado, la transferencia de un agente cáustico desde su envase original a otro, la dilución inadecuada, uso inadecuado de productos y ataques con ácidos. Tratamiento. Acá hay que hacer primeramente una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En la primaria hay que hacer la secuencia mnemotécnica A, B, C, D, E. ¿Qué significa la A? Vía aérea, hay que revisar. La B, buena ventilación. La C, buena circulación. La D, déficit neurológico. Y la E, evitar la exposición. No, todo eso entonces habría que revisar. Y tenemos acá algunos ejemplos de ácido inorgánico, sustancias inorgánicas, ácidos orgánicos, álcalis y otros. De acá, lo más importante sería el ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, ¿no? Que se usa mayormente. Acá en inorgánicas, mayormente, no, casi no hay. En los ácidos orgánicos, ácido acético, solamente eso. En álcalis, la soda cáustica, el cemento, ¿no? Y otros, no hay tampoco. El queroseno sería acá los que conocemos, ¿no? Hay esta situación también acá. Bien. Las quemaduras eléctricas.
En las quemaduras eléctricas podemos indicar, como su nombre lo indica, son provocadas por descargas eléctricas como puede ser rayos, corrientes eléctricas, ¿no? Cortocircuitos, electroshock. Por lo general, si una descarga es suficiente para provocar quemadura, hace que se produzca una quemadura de tercer grado. Pero también depende, perdón, de la intensidad de la corriente, para que pueda generar daños en la dermis hasta poder causar la muerte por paro cardíaco, ¿no? Por paro cardíaco. Existe también esa situación. Bien, pasamos. Los factores que determinan la forma y la severidad de las lesiones, ¿no? Aquí en las eléctricas estamos hablando, dependerá del amperaje, la resistencia, tipo de corriente, magnitud del voltaje, vía que recorre la corriente, duración del contacto, la humedad y otras. La resistencia de los tejidos corporales a la electricidad en orden decreciente son el siguiente. Primero ataca los huesos, luego la grasa, la piel seca, los músculos, los vasos y luego, para terminar, los nervios. No, los nervios también. Entonces hay ese tipo de orden decreciente en cuanto a accidentes corporales de la electricidad. Las lesiones producidas por la corriente eléctrica tienen tres explicaciones principales. Uno, la energía eléctrica se convierte en calor y destruye los tejidos. El efecto Joule. Otra, la corriente eléctrica produce altos potenciales eléctricos transmembrana y estos llevan al daño celular. O sea que destruyen la capa externa de la célula, la membrana celular, y va a destruir a la misma célula. Y la última, la corriente eléctrica produce alteraciones severas de las proteínas de la membrana celular. ¿No? Entonces tendríamos tres tipos de lesiones dependiendo de cada uno de su característica. Y las quemaduras solares o quemadura por el sol producidas predominantemente en verano, cuando miles de personas se exponen al sol, más que todo en las playas, en turismo, pueden producir quemaduras de primer y segundo grado. En casos excepcionales, se producen casos más graves, ¿no? Alguien que exagere, digamos, ¿no? La quemadura en la playa, por ejemplo, va a pasar a segundo grado, ¿no? Ya con ampollas, todo eso. Los de arriba, primer grado, serían mayormente los que no tienen protector solar, ¿no? Y también van a ser expuestos libremente a los rayos del sol, ¿no? A los rayos del sol en las playas, mal cuidado. Y viene un dolor lamentable, un dolor que es de no me toques, ¿no? No puede soportar ni la polera ni la camisa porque le duele, ¿no? Le duele. Y eso tarda, como habíamos indicado, entre 1, 2 a 1 mes, ¿no? En recuperar su estado normal. Entonces, si alguien va a la playa o quiere exponerse al sol en casa, queriendo broncearse, tiene que tener un tiempo adecuado
y un protector o bronceador adecuado también, ¿no? Entonces son esas situaciones. Acá ya nos dice, ¿no?, que en casos excepcionales se producen casos más graves. ¿Y cómo provocan las lesiones, las radiaciones solares? Son provocadas por una exposición excesiva al sol o a una fuente de luz ultravioleta que supera la capacidad protectora de la melanina, que es el pigmento que protege la piel. Ustedes saben que las radiaciones solares tienen varias radiaciones de diferentes intensidades. A veces se lo clasifica por colores también. Son radiaciones ultravioletas. Alguna vez se ha utilizado también estas radiaciones para descontaminar el agua. Y eso viene, es un proyecto, ¿no? Proyecto SODIS. SODIS, donde se usa una botella transparente de vidrio de plástico, se llena ahí de agua y se lo expone al sol durante 8 horas, todo un día. Y no van a creer, va a recibir todo el día las radiaciones ultravioletas y van a descontaminar de todo germen de esta iglesia. Perdón, ¿no? De esta quemadura. Entonces, las radiaciones ultravioletas son realmente de cuidado, ¿no? De tener mucho cuidado para evitar quemaduras. Y este SODIS se usa en el día y está descontaminado. Solo hay que tener cuidado que en la base de la botella hay un sedimento de tierra, ¿no?, que se ha almacenado. Eso hay que desechar. Pero esa agua está libre, es agua potable, diríamos, libre de gérmenes, porque la radiación ultravioleta mata a los gérmenes también, ¿no?, a los microorganismos dentro del agua solamente por la radiación. Bien, ¿no? Ese es el proyecto SODIS. También se usa la radiación ultravioleta en servicios de salud, en odontología, ¿no? Ahí tenemos cajitas ya preparadas donde se pone instrumental, los guantes, algún material que se quiere esterilizar y lo ponen con radiación ultravioleta dentro de una caja en odontología, por decir. En medicina igualmente, ¿no? Tienen también equipos para poder descontaminar con la radiación ultravioleta. Acá solo hay que tener cuidado de que va a descontaminar de la parte que está siendo vista, digamos, o donde llega la radiación ultravioleta, ¿no? El sol. El otro lado, si no le llega, no estaría siendo descontaminado. Habría que volcar realmente ese medicamento o ese producto, por decir, para poder ser descontaminado por la radiación ultravioleta. En guantes, por ejemplo, ¿no? En guantes se usa. Bien, eso sería lo más importante. Acá la melanina sí es protector de la piel, pero en algún momento puede ser dañado también. Próximo tema tenemos bocio endémico. No sabemos que Quillacollo es campeona en bocio endémico. Solo recomendar que tienen, la tarea 1 son estas exposiciones que están haciendo, que ya tienen nota una mayoría. Creo que la próxima clase terminamos todo ya no hay más temas de exposición, sería la primera tarea. La segunda tarea, mañana tienen plazo de presentar hasta mañana manuscrito, ¿no?, a mano hasta las 12 del mediodía en Moodle. Y la tercera hasta el próximo sábado, hasta las 12 también. Pero si lo pueden enviar más antes, podríamos calificar y darles la nota práctica.